Ya solucionamos los problemas técnicos. Es interesante lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la porción, en el pasaje que nuestro pastor Mauricio nos leía e introducía. ¿Se fijaron bien? La piedad, dice Pablo a Timoteo, en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Piedad y contentamiento juntos, no por separado. Muchas personas, como nos decía nuestro pastor Mauricio la semana pasada, buscan contentamiento sin piedad. ¿Qué es lo que van a obtener? Van a basar su contentamiento en las riquezas, el éxito, las comodidades, pero su contentamiento va a ser vacío, va a ser superfluo, inestable. Otros van a buscar piedad, pero sin contentamiento. Y van a traducir la fe en ritos, en obras, y su fe va a ser parecida a los de los fariseos, fría, legalista. Hermanos, la piedad debe ir junta al contentamiento. Y es eso lo que el apóstol Pablo nos ha dicho en todo el Nuevo Testamento. Es el autor que más habla del contentamiento. Él dice que la verdadera riqueza no está en las cosas, sino en una vida devota que se goza en Cristo. Amén. Y en esta carta a los filipenses, hermanos, nos va a exhortar algo y que quiero que quede guardada en tu corazón, hermano. Hermana, ponme atención, Iglesia de Cristo. Aprende a gozarte en el Señor en toda circunstancia que Él, en su sabia providencia, permite que tú vivas. Aprende a gozarte en el Señor en toda circunstancia que Él, en su sabia providencia, permite que tú vivas, que tú pases. El título de este sermón es Aprendiendo a gozarnos en Cristo. Y seguramente usted se está preguntando, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo aprender a contentarme en Cristo? Y vamos a levantar dos encabezados. Hermanos, el gozo se aprende al vivir circunstancias buenas y circunstancias malas. Y el segundo encabezado es que el gozo se aprende cuando dependes de las fuerzas de Cristo. Vamos a ir desarrollándolo. Es mi ruego, hermanos míos, al Señor toda la semana que nuestro buen Dios les hable a ustedes como me hablaba a mí en este sermón. Así que aquieten sus corazones, abran sus mentes, abran sus corazones, porque el Señor hoy les quiere hablar. Amén. Y seguramente muchos de ustedes, hermanos, se están preguntando a esta altura, después de varias predicaciones, ¿qué es gozo? ¿Qué es contentamiento? Bueno, el gozo y el contentamiento lo define Jeremías Burroughs, un puritano, de la siguiente forma, y también póngame mucha atención. Él dice, el contentamiento cristiano es un estado espiritual dulce, interno, apaciguado y misericordioso, que se somete libremente a la sabia y paternal disposición divina en toda condición y se deleita en ella. ¡Wow! ¡Qué maravillosa definición! Leámosla de nuevo. El contentamiento cristiano es un estado espiritual dulce, interno, apaciguado y misericordioso, que se somete libremente a la paternal disposición divina en toda condición y se deleita en ella. Me encanta esta definición, hermanos, porque este autor nos muestra cómo luce un cristiano contento, gozoso. Nos da una imagen vivida de cómo luce un cristiano que está en gozo. Y me encantaría resaltar algunos elementos. El gozo, hermanos, no es estar alegre, porque el gozo no es un estado de ánimo. El gozo, hermanos míos, es un estado espiritual o interno. Es un estado espiritual, el cual no se consigue mediante cosas externas, no se consigue con riquezas, con objetos materiales, ni tampoco viviendo momentos felices. No. Hermanos, tampoco
se consigue mediante la fuerza de voluntad o las convicciones, así como lo hacían los estoicos. Yo conozco una mujer, no les voy a decir su nombre, no la conocen en todo caso, que coloca en su espejo: yo me amo, yo me quiero, eres linda, eres feliz. No se consigue el contentamiento de esa forma. El contentamiento y el gozo, hermanos míos, se consigue mediante la gracia de Dios que obra internamente en nosotros. Es producto de la gracia que obra a través del Espíritu Santo. Hermanos, por eso el contentamiento y el gozo no es pasajero, es un estado permanente, es un estado constante y, como decía nuestro pastor, a pesar de las aflicciones. Amén. El estado espiritual del alma del creyente, gozoso, dice Jeremías, es sosegada, apaciguada. Es decir, es dócil, es tierna la voluntad de Dios. Eso es estar apaciguado, eso es estar dócil, pero dócil a la voluntad de Dios. Muchos creyentes cuando enfrentan adversidades, muchos de nosotros cuando enfrentamos adversidades, ¿qué hacemos? Explotamos en ira, en descontento, nos quejamos, murmuramos. ¿Sabes qué? Eso está mostrando tu condición espiritual. Otros creyentes, en cambio, que pueden ser muchos de nosotros, ante las aflicciones nos mostramos tranquilos, silenciosos, inertes, apacibles, sosegados, pero por dentro, en tu corazón, ardes en descontento, en irritación y murmuras contra Dios. Por fuera te puedes mostrar muy estoico, pero por dentro eres ira. Y claro, nosotros no lo podemos ver, pero Dios es testigo de lo que está ocurriendo en tu corazón. Pero no es así, hermanos, con el cristiano gozoso, no es así. El cristiano gozoso tiene un alma sosegada, apaciguada, tierna a la voluntad del Señor. Porque ¿sabes qué? El cristiano gozoso ha aceptado en su corazón que la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Amén. Que las circunstancias que están viviendo, aunque sean contrarias, van a funcionar para bendecirle. Así entiende el cristiano gozoso las circunstancias adversas. Este hombre, esta mujer se complace en la voluntad de Dios. Se complace en la voluntad de Dios. Es tierno a la voluntad de Dios. Porque ¿sabes qué? El cristiano gozoso no vive para hacer su propia voluntad, sino que vive para la gloria de Dios. Y eso lo ha entendido muy bien. Cuando hablo de apacible, cuando hablo de dócil, no estoy hablando de estos que permanecen quietos y que no hacen nada, como Aristóteles, que se decía que ante las circunstancias adversas no reaccionaba mal, no hacía nada. No, ser apacible, ser apaciguado no significa hacer nada, significa actuar activamente para que a través de tu aflicción Dios se glorifique. Eso es un cristiano gozoso. Este cristiano gozoso es capaz de decir: Señor, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción, como dice esa hermosa alabanza. Trae gloria, glorifícate en mí. Así, hermanos míos, se ve un cristiano gozoso. Pero muchos de nosotros, yo mismo, en momentos difíciles, nos quejamos, nos decaímos y murmuramos contra Dios. Y le podemos llegar hasta decir: Dios, ¿por qué? ¿Por qué has traído esta enfermedad a mi vida? ¿Por qué, oh Dios, permites que padezca esta circunstancia? ¿Por qué, oh Dios, todos parecen ir más rápido que yo? Mi vida parece siempre ir cuesta arriba. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso no es tan malo. ¿Saben lo que dije? No es tan malo. Lo malo es creer que
Tú sabes mejor lo que necesitas que Dios. Eso es malo. Queremos saber lo que Dios tiene que hacer con nosotros. Eso es descontento. Eso es malévolo. Eso es pecado. Pero el cristiano gozoso, hermanos, permanece en paz. ¿Sabes por qué? Porque él ha reflexionado dentro de sí y dice, ¿sabré yo que soy un vaso de barro lo que necesito? Más que mi alfarero, más que mi creador, ¿sabré yo lo que necesito? Más que mi creador. ¿Acaso yo me pertenezco a mí mismo? Así reflexiona un cristiano gozoso. El cristiano gozoso, como dice el autor, se somete libremente, no obligadamente, a la sabia y paternal disposición divina en toda condición y se deleita en ella. Y seguramente ya ustedes, muchos de ustedes están diciendo, yo quiero eso. ¿Quién está diciendo eso? Yo lo quiero, yo lo necesito. Yo lo quiero. Pero recuerden la pregunta, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr contentamiento y gozo en toda circunstancia? Bueno, hermano, te tengo una noticia. Nuestro buen Padre Celestial, en su sabia providencia, va a permitir que enfrentemos diferentes circunstancias para que aprendas a estar gozoso y contento en todo tiempo. ¿A quién le alegra esa noticia? A mí me alegra mucho. A mí me alegra mucho. Pablo dice en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El gozo, hermano, y el contentamiento no es algo natural. No es algo que traemos desde el momento en que nacimos. No es algo inherente en el corazón del hombre. No, hermanos míos, no aparece de la noche a la mañana, no aparece por arte de magia, no aparece de forma misteriosa, no. El contentamiento y el gozo es algo que se aprende. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Amén? ¿Quién de ustedes sabe leer? ¿Quién de ustedes sabe conducir? ¿Quién de ustedes sabe andar en bicicleta? Podrían estar de acuerdo conmigo, entonces, que ninguna de esas cosas estaban en ustedes programadas desde el momento de su nacimiento. Tuvieron que aprenderlas, tuvieron que esforzarse para dominarlas, tuvieron que dedicar tiempo, tuvieron que entrenarse, hermanos, de la misma forma con el contentamiento y el gozo. Emerge en nuestro corazón, pero tenemos que desarrollarlas, tenemos que aprenderlas. Así como el fruto no emerge de un árbol de la noche a la mañana, tampoco el contentamiento va a aparecer como un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la coloca ahí y nosotros tenemos que trabajar, aprenderlas. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo trabajará en nosotros y con nosotros para producir el fruto del gozo y el contentamiento. Qué importante es entender esto. El Espíritu Santo trabajará en nosotros y con nosotros para producirlo. Y esto es maravilloso, hermano. Yo me alegro de esto y me contenta mucho porque Dios ha decidido no dejarme en la misma condición en la cual me encontró. ¿A quién le alegra esta situación? Si ahora miras tu corazón, te darás cuenta que hay mucha oscuridad todavía. Imagínate cómo estaba antes de ser llamado, de ser regenerado. Hermanos, esta es una gran noticia. Nuestro amado Dios nos ha dado de su Espíritu Santo para perfeccionarnos, para hacernos cada vez a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Filipenses 1:6. Pero ojo con esto, recurrirá a entrenamientos para poder producir este fruto en tu corazón. Nos contenta, hermanos, que el Señor trabaje en nosotros.
pero no nos contenta tanto sus métodos. Pero el cristiano que se goza y que se contenta en ambas, en que el Señor no lo deje igual y se contenta en sus métodos. Hermanos, Dios en su sabia soberanía permitirá que vivamos diferentes circunstancias, que transitemos por ellas para que aprendamos a contentarnos en todo momento. Y esto ya debería provocar gozo en tu corazón. Versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. De lo que dice Pablo podemos concluir que el Señor utilizará circunstancias que nosotros vemos como adversas y circunstancias que nosotros vemos como positivas para producir el fruto del Espíritu Santo, del gozo en nosotros a través de su Espíritu Santo, para enseñarnos a estar gozosos en todo tiempo, a pesar de las circunstancias, tengamos mucho, tengamos poco, gozosos siempre. Amén. Hermanos, muchas veces cuando atravesamos por adversidades, seguramente llegarás a la conclusión siguiente: el Señor me está enseñando humildad. El Señor me está enseñando a ser mejor esposo. El Señor me está enseñando a ser mejor hermano en la fe, amar a mi prójimo. Pero rara vez llegamos a la conclusión de que el Señor nos está enseñando a ser más gozosos y a tener contentamiento. Junto con todo lo demás, el Señor traerá circunstancias a tu vida para enseñarte a estar gozoso en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque adoras a un Dios feliz. Adoras a un Dios feliz. No se imaginen a Dios como un Dios serio. No es serio. Recuerden que los frutos del Espíritu Santo, el segundo que menciona Pablo es gozo. ¿Cómo se imaginan a nuestro Señor Jesucristo serio? Hermanos, el no estar contento es pecado. Nuestro Señor era un Dios gozoso. Hermanos, hay una perla de gran brillo que muchas veces pasa desapercibida en 1 Timoteo 1:11. 1 de Timoteo 1:11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito. Que en otras traducciones puede decir el Dios bienaventurado. ¿Me entienden lo que dijo el pastor hace un rato? La palabra que se utiliza es Macarios, dichoso, extremadamente dichoso. Perfectamente podríamos traducir el evangelio del Dios dichoso, del Dios feliz. A ese Dios adoramos. Cuán importante entonces es entender, hermanos míos, que nosotros debemos estar contentos y dichosos al igual que nuestro Dios. Al igual que nuestro Dios. El apóstol nos ha dicho que debemos vivir en diferentes circunstancias, buenas, malas, de escasez, de abundancia, para aprender el contentamiento y el gozo. Y él se encontraba preso en Roma, con una muy alta probabilidad de ser ejecutado, con una muy alta probabilidad de ser asesinado. Y te está diciendo, y nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, deben estar gozosos. ¿Qué aprendemos de esto? Nuevamente te lo repito, nuestro buen Dios permitirá diversas circunstancias en tu vida para que aprendas a estar gozoso y contento en todo tiempo. Y nuevamente, seguramente te estás preguntando, ¿cómo lo aprendo? ¿Cómo estoy gozoso en medio de la adversidad? ¿Quién se pregunta eso? ¿Cómo puedo hacerlo? Yo te contestaría con otra pregunta. ¿Qué entiendes lo que Dios está buscando cuando te hace pasar por adversidades? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Quién está viviendo alguna adversidad acá? ¿Más de alguno? ¿Qué crees que Dios quiere lograr con eso? ¿Te has hecho esa pregunta?
Reflexiona un momento. ¿Te has preguntado eso? ¿Qué Dios busca? Yo diré algunas cosas, pero seguramente no lograré escarbar ni siquiera la superficie de lo que Dios quiere lograr cuando pasamos por adversidades, cuando pasamos por aflicciones, cuando tenemos escasez. ¿Sabes lo que logramos aprender ahí? A someternos a la voluntad de Dios. Cuando te sometes a la voluntad de Dios, aprendes a estar gozoso. Aflora, emerge gozo en tu corazón. Hermanos, cuando estábamos en pecado, estábamos en guerra contra el Señor. Nos oponíamos a sus mandamientos, nos resistíamos a su voluntad, pero una vez que fuimos irresistiblemente llamados por Dios, Él nos mostró cuán hermosos son sus mandamientos y su voluntad. Y Él sigue pidiéndonos que nos sometamos cada vez más voluntariamente a su hermosa voluntad. Y que nos gocemos en ello. Y que nos gocemos en ello. Aprendemos el verdadero gozo, hermano mío, no cuando impones tu voluntad, no cuando haces tu voluntad, sino cuando tomas la voluntad de Dios y la haces tuya. Ahí aparece gozo. Ahí aprendes realmente a estar gozoso y a estar contento, cuando la voluntad de Dios pasa a ser la tuya. Hermanos, el Señor les va a llevar, les tengo una noticia, les va a llevar a entender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, como dice Romanos. Te va a llevar a que tú seas más similar a nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Hermano, muchos problemas de depresión que tenemos, muchos problemas de ansiedad que tenemos, mucho decaimiento espiritual que tenemos, que estamos enfrentando, son producto de que aún seguimos peleando contra la voluntad de nuestro buen Padre. Es por eso que tienes ansiedad, es por eso que tienes depresión, es por eso que tienes depresión espiritual, porque aún te sigues resistiendo a la voluntad de Dios, aún te resistes a someterte a Él. Déjame decirte algo, esa ansiedad no va a desaparecer con fármacos o con terapia. Tampoco va a desaparecer por arte de magia. Va a desaparecer cuando quites el pecado de resistirte a la voluntad del Señor. Ahí va a desaparecer esa depresión, esa ansiedad. Tampoco creas que el gozo y el contentamiento lo vas a lograr añadiendo cosas a tu vida. No lo vas a lograr. El gozo y el contentamiento no se consigue añadiendo, sino quitando, hermanos, quitando el pecado, quitando aquello que está entorpeciendo mi relación con Dios. Sáquense de la cabeza cómo piensa el mundo. El mundo dice: quiero estar contento, tengo que traer algo a mi vida. No, saca el pecado para que aprendas a someterte a la voluntad de Dios. Muchas adversidades que estás viviendo ahora tú es para mostrarte tu corazón y de lo que debes arrepentirte. ¿Me escuchaste eso? Y de lo que debes arrepentirte. También las adversidades, las aflicciones y la escasez nos enseñan otra cosa: a ser agradecidos y a gozarnos en las bendiciones que son esenciales. Las bendiciones que Dios nos ha dado, esenciales y solo por gracia. Muchas veces Dios te quitará esas bendiciones materiales o físicas, salud, estabilidad económica, para realmente que aprendas a valorar las bendiciones eternas, celestiales y realmente importantes. Las bendiciones que se nos ha dado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Muchas veces y muchos de nosotros hemos tenido que ser afligidos para realmente decir, Señor, gracias por respirar el día de hoy. Gracias, Señor, por este vaso de agua. Gracias, Señor, por el bienestar de mi esposa, el bienestar de mi esposo. Gracias, Señor, por mis hijos. Señor, no tengo el mejor de los techos, pero gracias, Señor, por este techo. Gracias, Señor, por este techo. Una persona que ha aprendido a apreciar las riquezas celestiales, eternas, esas bendiciones espirituales, hermanos, se va a contentar con lo más pequeño de las bendiciones materiales. Con la más pequeña de las bendiciones materiales. Gracias, Señor, por lo... No tengo un auto, Señor, pero gracias por tener piernas sanas. No tengo una gran casa, Señor. Pago arriendo, Señor, pero gracias por tener las fuerzas para poder trabajar y pagar ese arriendo, Señor. Los incrédulos, hermanos míos, buscarán riquezas materiales. Infructuosamente buscarán contentamiento en eso. Pero el cristiano gozoso, permanece humilde y aprecia las pequeñas cosas que el Señor les da. Eso explica por qué muchos cristianos, pobres, perseguidos, en cárceles en otros países, son mucho más gozosos y contentos que los multimillonarios incrédulos. Eso lo explica. Hermanos, el creyente gozoso ha entendido que todo lo que tiene es gracia sobre gracia. Este vaso de agua es gracia sobre gracia. Te explico para que me entiendas. ¿Qué mereces de parte del Señor? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué mereces ahora tú de parte del Señor? ¿Qué mereces? ¿Qué mereces de parte del Señor por tus obras, por tus méritos? ¿Qué mereces? ¿Qué merezco yo? Ira santa y justa de un Dios todopoderoso. ¿Pero qué te dio el Señor a ti? Lo que merecía Jesucristo, eso te lo dio a ti. Te hizo rico en Jesucristo. Y todo lo que el Señor te dio es gracia. Ahora lo que el Señor vaya añadiendo es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. En Jesús lo tengo todo, Señor, muchas gracias. Pero cada cosa que tú añades es gracia sobre gracia. Aunque sea poco. Aunque sea poco. Despertar, tener a mi esposa, tener trabajo. Gracia sobre gracia. Eso el Señor te enseña cuando pasas adversidades. Y por último, hermano, con respecto a las adversidades, las aflicciones, aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a depender de Dios. Debemos reconocer que depender de Dios es difícil cuando estamos bien. ¿O no es así? Es difícil, ¿cierto? Cuando estamos bien, no apreciamos tanto las cosas. No apreciamos tanto la dependencia del Señor. Pero cuando estamos mal, hermanos, cuánto gozo experimentamos, cuánto contentamiento experimentamos cuando vemos la mano del Señor dándonos de comer, vistiéndonos, socorriéndonos. Estamos ahí con un plato de comida y sabemos que el Señor la ha provisto y que dependemos de Él. Cuando estamos bien no nos acordamos mucho de esas cosas, pero cuando estamos mal y vemos la provisión del Señor decimos, oh Señor, este plato de comida lo colocaste tú. Y me hago más consciente de que dependo de ti, Señor. Y eso produce gozo y produce contentamiento. Es por eso que el Señor trae aflicciones a nuestras vidas, trae escasez. Es por eso que permite que las vivamos. Y si estás pasando por una prueba, hermano, recuerda esto.
recuérdalo por favor. El Señor te está enseñando a que te goces y que te contentes en todo tiempo. No pelees contra la voluntad del Señor. Abrázala, hazla tuya y dile, Señor, enséñame a regocijarme no en las cosas, sino en ti, Señor. Y trae contentamiento a mi corazón. Amén. Por otro lado, seguramente te preguntas, ¿qué busca el Señor cuando estoy pasando por momentos buenos? Por momentos prósperos, de abundancia, de tranquilidad. Y muchos de ustedes lo han pasado, así como Pablo. El Señor nos hace pasar por momentos de abundancia para que entendamos, hermanos míos, cuán insípidas son las cosas materiales. Cuán insípido es. Cuán inerte es lo que te puede brindar en gozo. Para eso el Señor te hace pasar circunstancias prósperas. Muchas veces nos sentimos descontentos y llegamos a la conclusión de que tenemos que añadir algo, que nos falta algo, pero una vez que lo alcanzamos nos damos cuenta que se fuma el contentamiento rápidamente. Como dice nuevamente Burroughs, la razón por la que no obtenéis contentamiento en las cosas del mundo no es porque no tengáis suficientes, sino porque no son capaces de llenar vuestra alma inmortal. Hermanos, las cosas materiales no están hechas para contentarte. Dios no te entrega cosas materiales para que tú te contentes en ellas. Estás equivocado si tú piensas en eso. Dios no te entrega un auto, un trabajo, una casa para que tú, aflore contentamiento en tu corazón. No, la creación no está hecha para eso, hermanos. No fue hecha para eso. ¿Puede el mundo y todo lo que en él hay saciar tu necesidad de perdón? ¿Puede el mundo y todo lo que en él hay saciar tu necesidad de misericordia? ¿Puede el mundo y todo lo que en él hay saciar tu sed y tu hambre de la comunión con el Dios vivo? No puede. No puede. Cristo dijo, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? El mundo entero no vale si no tenemos a nuestro Señor. Dios te va a hacer pasar por circunstancias prósperas, de abundancia y de tranquilidad para que entiendas que en eso no hay contentamiento y para que aprendas a darle un uso santo a esas cosas. Dios te dará riquezas para que le des gloria a su nombre cuando tú no te conviertas en el receptor final, sino en el canalizador de esas riquezas. Hermano, es más gozoso dar que recibir. Ahí hay más gozo y el Señor te lo va a enseñar. Si Dios te ha dado un puesto de prosperidad, un puesto de poder, de autoridad, es para que gobiernes en su nombre, para que detengas la injusticia, para que defiendas a su iglesia, para que defiendas a sus hermanos y para que aprendas a estar gozoso cuando trabajas para el avance de su reino. ¿Recuerda la pregunta? ¿Cómo puedo aprender a estar gozoso? Te la repito, nuestro buen Padre, en su sabia providencia, va a permitir que enfrentes diversas circunstancias para enseñarte a estar gozoso en todo tiempo. Amén. Vamos a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo puedo aprender a estar gozoso? Y si sumamos el primer encabezado, podemos robustecer mucho más esta pregunta. ¿Cómo puedo aprender a estar gozoso en cada situación que el Señor permite que yo viva? ¿Qué contestaría el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dice, depende de las fuerzas de Cristo. Depende de las fuerzas de Cristo. Él ha dicho, versículo 12, no se olvide, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y agrega,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol no dice que ha aprendido a estar gozoso con las cosas materiales por la autodisciplina. No, no está diciendo eso, sino que aprendió a contentarse cuando comprendió que Dios, a través de Cristo, que a través de la fortaleza de Cristo, él podía enfrentar toda circunstancia. En Cristo, hermanos, tenemos la capacidad de sobrellevar cualquier circunstancia. Con las fuerzas de Cristo tenemos la capacidad de sobrellevar tanto la abundancia como la escasez. Esta afirmación no significa que nosotros podamos hacer lo que queramos. Lo que significa es que podemos soportar, podemos vivir para la gloria de Dios en cualquier circunstancia, dependiendo de las fuerzas de nuestro Señor. Dependiendo de las fuerzas de nuestro Señor. Y Pablo lo aprendió así. Pablo pasó momentos de prosperidad, pero también fue echado a la cárcel, sufrió persecución y escasez. ¿Cómo soportaste todo eso, Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jeremías de nuevo dice: el cristiano se satisface en toda circunstancia obteniendo las fuerzas de otro. Al salir de sí mismo y acudir a Jesucristo ejerciendo la fe en Él, al infundir las fuerzas de Cristo sobre su propia alma, es capaz de soportar todo lo que Dios ponga sobre sus hombros en las fuerzas que encuentra en Cristo. En las fuerzas que encuentra en Cristo. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a los corintios? Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Pablo dice: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, y en los insultos, y en las privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es como si el Señor le dijese a Pablo: Pablo, te voy a quebrar. Te voy a someter a una situación tan difícil, Pablo, que no vas a poder con tus fuerzas. No vas a poder mover ni un milímetro aquel obstáculo, Pablo. Te vas a sentir derrotado, Pablo, pero ¿sabes qué? En aquel momento vas a depender de las fuerzas de Cristo. Vas a aprender a depender de las fuerzas de Cristo. El Señor hizo pasar a Pablo múltiples aflicciones y seguramente lo llevaron al extremo, más allá de sus propias fuerzas, más allá de sus fuerzas físicas, mentales, psicológicas, para mostrarle que no podía depender de sus propias fuerzas, sino que tenía que obtenerlas de Cristo, fortalecerse de Cristo. Y hermanos, te tengo una noticia: eso mismo va a ocurrir contigo. Eso mismo va a ocurrir contigo. El Señor te está llevando o te llevará a tener situaciones que digas: ya no puedo más. Ya ahora no puedo más. Esto es demasiado para mí. Y el Señor dirá: claro, es demasiado para ti. Claro que sí, que no vas a poder con tus propias fuerzas, pero sí podrás con las fuerzas de Cristo. Sí lo vas a poder lograr. Pablo les dijo a los creyentes de Colosas: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría, con mucho gozo. Hermano, ¿qué debes hacer? Pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en el Señor. Durante las aflicciones lo que debes hacer es poner tu fe en Cristo, pero no tanto que el Señor quite la aflicción, que lo puedes hacer, sino que el Señor te otorgue su poder para enfrentarlas. Amén. Y te prometo esto, mi hermano, te prometo esto. En algún momento de tu vida avanzarás tanto
y mirarás para atrás y te darás cuenta y te preguntarás, "Oh, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo avancé tanto?" Y mirarás para atrás y te darás cuenta que fuiste cargado, sostenido por tu Señor. Sostenido por tu Señor. En algún momento, y permítanme que sea autorreferente aquí, en algún momento no tenía fuerzas ni para aferrarme a la roca, hermanos. Pero me di cuenta que la roca estaba aferrada a mí y no me iba a soltar. Aprendemos a tener gozo en toda circunstancia cuando comenzamos a depender de las fuerzas de Cristo. Aprendes gozo cuando aprendes a depender de las fuerzas de Cristo en toda circunstancia. En toda circunstancia. Cristo es la fuente de nuestras fuerzas y también lo será, y también será, y también es la fuente de tu gozo. Es la fuente de tu gozo. Pablo le dice a los filipenses, por eso le dice Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículo 1, gozaos en el Señor. Y lo repite en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os diré, regocijaos. Y yo también les repito, hermanos míos, nuestra estabilidad no depende de tus circunstancias, no depende de tus fuerzas, sino de las fuerzas de Cristo obrando a través de ti. Amén. Y por último, la fortaleza de Cristo no nos da solo la capacidad para enfrentar las circunstancias. La fuerza de Cristo, hermanos, nos muestra que su presencia, su persona es todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más, solo a Cristo. Pablo le dice otra vez a los corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. No tiene nada Pablo. Pero Pablo, ¿qué tienes? Que llegas a decir que lo posees todo. ¿Qué tienes, Pablo? ¿Qué tenía Pablo que lo poseía todo? Cristo. Cristo es todo, en todo. Cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Y cuando aprendes eso, aprendes a estar gozoso en toda circunstancia. En toda circunstancia. Cristo nos fortalece en todas circunstancias al mostrarnos que en Él lo tenemos todo. En Él lo tenemos todo. Aprendimos a estar gozosos cuando entendemos que en Cristo lo tenemos todo. Hermanos, el cristiano gozoso es una persona que no encuentra deleite en las cosas materiales. ¿Sabes por qué? Porque ha encontrado la perla de gran precio. Ha encontrado la perla de gran precio. Hermanos, por nuestro pecado estábamos apartados de Dios, sin comunión con Él. Nuestra condición era miserable, deplorable. Éramos injustos, merecedores de castigo, pero nuestro Dios nos ama tanto que nos dio el mayor de los regalos que Él nos pudo dar. Nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es de Él, o sea, Él es de nosotros y nosotros somos de Él. Estamos unidos a Él eternamente. Esa unión no se puede disolver. En Él hemos sido salvados, justificados, santificados, adoptados, enriquecidos de tantas formas, hermanos míos, que en este mundo podemos ser unos mendigos, pero seguimos siendo ricos en Cristo Jesús. En este mundo no puedes tener nada, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. En Cristo lo tienes todo. Él es la plenitud de nuestro gozo. Él es toda nuestra riqueza. En este mundo podemos tener harto, en este mundo podemos tener poco, pero en Cristo está toda nuestra riqueza. Nuestro Padre nos puede agregar cosas, nuestro Padre nos puede sacar cosas, pero en Cristo seguimos siendo ricos.
Y como en Cristo seguimos siendo ricos, nuestro gozo y nuestro contentamiento sigue siendo permanente, porque en Cristo lo tenemos todo. Cristo dijo a Marta, solamente una cosa es necesaria. ¿Qué es lo que era necesario? Estar a los pies de Cristo. No hay nada más necesario que Cristo. Termino con esto, hermanos. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Cómo puedo aprender gozo y contentamiento? No te preocupes, el Señor te lo va a enseñar. Dios ha colocado un maestro que te va a enseñar que Él es la fuente de tu gozo. Y Cristo es tan sublime, tan grande, que va a dar su gozo y te lo va a colocar en tu pecho. Yo no puedo hacer eso, hermanos. No puedo tomar algo mío de mi espíritu y pasártelo, pero Cristo sí lo puede hacer. Él toma de su espíritu y lo coloca en nosotros, y por eso podemos tener su gozo. Esto es una certeza para el cristiano. El Señor te hará pasar por diferentes circunstancias para que aprendas a tener gozo siempre. Inclinemos nuestros corazones y oremos a nuestro buen Dios.